Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, versículos 21 al 23. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto, es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es mi ayuda. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. Dios es mi ayuda. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Que el Señor les bendiga también en este día, que sigue nuestro corazón abierto a la escucha y a la comprensión de la palabra de Dios. Me trae el Evangelio de hoy un poco de nostalgia, si se quiere, por esto de que en el momento que pensábamos así llegar a cada hogar, a cada corazón a través de las señales de radio y de las plataformas digitales, en este nombre que hemos elegido para este espacio radial de Fieles a tu Palabra. Hoy se destaca, y digo me da nostalgia, se destaca un poquito esa palabra fieles, que significará en definitiva ser fieles a la palabra de Dios. Y dentro de tantas definiciones que podemos dar, la fidelidad hacia la palabra de Dios es el entendimiento y la vida, según entendemos la palabra de Dios. El problema es que si usamos justamente la palabra entendimiento, se nos genera un conflicto, un gran conflicto, diría yo. Y es que desgraciadamente se da, que el entendimiento que pueda tener yo quizás no es el mismo al entendimiento que puedas tener vos, o que podamos tener entre muchos de nosotros. Y es por eso que el Señor se ha asegurado de esto, justamente, para que no haya este tipo de dificultades, porque la verdad de Dios es solamente una, y no pudiera estar bajo ninguna circunstancia bajo la opinión de absolutamente nadie, más que la misma opinión de Dios, o sea, la opinión del Espíritu Santo, si es que cabe el término opinión, porque las verdades, cuando son verdades precisamente, no son opinables. Y pongo un ejemplo muy sencillo: 2 más 1 son 3, y no está bajo la opinión de nadie otro resultado distinto.
Y todo esto lo pienso desde la perspectiva que el Señor nos pone el Evangelio de hoy, en San Lucas capítulo 6. Porque se arma ahí, una vez más, una discusión con los religiosos de turno sobre lo que están haciendo los discípulos, que se supone que no está permitido. Quizás sin tener en cuenta, justamente, que quien está permitiendo esa acción, en este caso de recoger espigas, no por el hecho de que sean espigas, sino porque no se podía trabajar según la ley del momento. No se podía trabajar en un día sábado más que lo justo y necesario. Y el tema está, digo, que por ahí pasa desapercibido el hecho de que quien está, por decirlo de alguna manera, consintiendo esa actitud, es el mismo Señor Jesús. Que si realmente lo que estaban haciendo sus seguidores, sus discípulos y apóstoles, fuera tan grave que les pudiera llegar a perjudicar, ¿no creen ustedes que sería el mismo Jesús el primero en salir a corregirlos? Sin embargo, no es lo que hace el Señor. Y aparecen los otros que más bien se fijaban en detalles ínfimos, como dice el Señor, la paja en el ojo ajeno sin darse cuenta de la viga que había en el ojo de cada uno de ellos. Bueno, hacen el reclamo de algo que debemos entender, porque Jesús así lo consiente, no era tan grave. Y cuando digo consentir no me refiero a que esté apañando caprichos, ni que esté ocultando verdades para defender a los suyos, porque Jesucristo es camino, verdad y vida. Bajo ninguna circunstancia el Señor podría estar o ocultando cosas o consintiendo caprichos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta discusión de hoy? Bueno, quizás lo aclare un poco una frase célebre de San Agustín de Hipona. Y él dice una cosa así. Dice: en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Que hay cosas en lo que respecta a la fe que son realmente intocables, inamovibles, y que, como digo, no están bajo la discusión de nadie. Es lo que Dios dice y debe respetarse y cuidarse y custodiarse, así como Dios lo dice. Por eso te decía recién que el Señor se las ha ingeniado para que la verdad se sostenga frente a tantas discusiones y opiniones. Y como dice aquí San Agustín, en lo dudoso, libertad. Es que hay cosas que son esenciales y otras cosas que no lo son tanto. Yo creo que antes de ponernos a enumerar qué es lo que es esencial y qué es lo que no, yo creo que el mensaje que el Señor nos intenta dar el día de hoy tiene que ver con nuestra actitud frente a cómo nosotros cuidamos el tesoro, el depósito de la fe que Jesús predicó y que le dejó como enseñanza a sus apóstoles. Por eso, hermanos queridos, yo creo que nuestra oración tiene que ser para que la Iglesia, en toda su extensión, en toda la tierra, cuide este depósito de la fe, que se sostengan y se mantengan las enseñanzas que Jesús nos ha querido dejar. Ya estamos teniendo muchas dificultades, demasiadas diría yo, con esto de discutir quién tiene o quién no tiene razón, si es posible hacer esto o aquello, si es posible o no, si hay libertades, si Dios nos ama de todas maneras. Si nos ponemos a enumerar, insisto, podremos demorar tanto. Nuestra oración entonces es, ante todo, tener comunión con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo, que no solo que revela la verdad, sino que la sostiene, la protege para que no sea alterada. Y para que exista en toda la extensión de la tierra, en la Iglesia, unión, unidad en aquello que decimos. No vayamos a caer en esa trampa tan peligrosa de cuando sabemos que algo está dudoso, a ver, me voy a ir con el padrecito tanto que sí me deja hacer tal cosa y aquel otro no, siempre me reta cuando intento hacerlo. Pues bueno, desde el pensamiento de alguien que hasta puede llegar a ser rígido con las cosas de Dios, pues tengamos en cuenta que hay tolerancias, pero la tolerancia no significa que cambiemos la verdad. Oremos, luchemos por defender esa verdad, para que la unidad de la Iglesia se siga sosteniendo y el mensaje de Cristo siga llegando tan impecable, tan limpio y tan puro como Cristo lo predicó. Lo dice tantas veces, se me viene a la mente un pasaje que dice:
hagan que todos sean discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado. Por consiguiente, no estamos sujetos a la opinión de nadie, sino a la verdad que Jesús nos quiere predicar. Elevemos hoy una oración, por pequeñita que sea, para que el Espíritu Santo siga, como digo, conservando la verdad en la iglesia, y que no corramos el peligro de caer en la opinión de nadie, sino en la verdad de Jesús. Alabado sea Jesús. Nos encontramos. Dios les bendiga.